¿Estás notando que estás perdiendo estatura, que te estás encorvando, que te está molestando la espalda media o la espalda baja, que tuviste una pequeña caída y metiste la mano y fue suficiente para fracturar tu muñeca, o que tuviste un estornudo o caíste de sentón y tuviste una pequeña fractura en la columna o en el tobillo? Eso no es normal. E inclusive estás notando que ya estás cerca de la menopausia, con bochornos, con intolerancia al frío y al calor. Es probable que estés en una enfermedad silenciosa que se llama osteoporosis. El día de hoy te voy a explicar cómo los médicos prevenimos, cómo diagnosticamos y sobre todo cómo seleccionamos cuál es el tratamiento que tú requieres para la osteoporosis. Y quiero decirte que esta enfermedad no es solo de mujeres, también es de hombres. Así que no te pierdas este capítulo, comenzamos. Te voy a empezar hablando qué es la osteoporosis. La osteoporosis normalmente es una enfermedad del sistema esquelético, o sea, de los huesos, pero realmente se conoce que es una enfermedad metabólica, porque empieza a haber un desequilibrio entre la producción de hueso nuevo con la producción de hueso viejo. Esto va a estar basado en dos células. Unas células se le llaman osteoblastos y otros se llaman osteoclastos. Ninguno es malo y ninguno es bueno. Normalmente cuando nacemos tenemos una gran cantidad de osteoblastos, que son aquellos encargados de formar hueso, y una pequeña cantidad de osteoblastos, que son los que se comen ese hueso, que con el tiempo obviamente se empieza a hacer un hueso viejo, se lo come para que los osteoblastos nuevamente vuelvan a formar hueso nuevo. Así hasta llegar a un equilibrio aproximadamente a los 30 años, donde los osteoblastos y los osteoclastos están trabajando prácticamente a la par, es decir, hay formación de hueso nuevo con destrucción de hueso nuevo al mismo ritmo. Cuando somos pequeños, pues hay mucha formación de hueso nuevo y poca destrucción. Después de los 30 años, eso se empieza a desequilibrar. Cada vez los osteoblastos trabajan menos y los osteoblastos empiezan a trabajar más. Es ahí que cuando llegamos después de los 40 años, donde los osteoblastos están destruyendo mucho hueso viejo y los osteoblastos ya no producen hueso nuevo y entramos en un desequilibrio. Aunado a que después de los 40 años van a venir enfermedades metabólicas como las que te voy a mencionar más adelante, que pueden llevarnos a presentar la enfermedad de osteoporosis. Entonces, esta enfermedad es el desequilibrio entre la producción de hueso nuevo con la destrucción de ese hueso que se va haciendo viejo. Por lo tanto, el hueso está frágil, porótico y nos va a llevar a una fractura con alguna pequeña caída o con algún pequeño esfuerzo. Ahora te voy a explicar cuáles son los signos y los síntomas de lo que vamos a ver en las personas que empiezan en una etapa de osteoporosis. Un signo, es decir, un signo en términos médicos es aquello que podemos ver claramente. Es una pérdida evidente de la estatura de las personas. ¿Cuánto le que normalmente pueden perder de tamaño las personas? Es importante que tú te midas. Después, sobre todo de los 40 años, porque normalmente por la edad siempre vamos a ir perdiendo una estatura, es normal, pero no tan rápido. ¿Cuánto tiempo, cuánta estatura puede llegar a perder una persona con osteoporosis? En un transcurso de 10 años pueden ser desde 2.5 centímetros hasta 15 centímetros en un transcurso de 10 años. Entonces, lo que nos llamaría la atención es que una persona con osteoporosis o que no se sepa con osteoporosis pierde una estatura de más de 2.5 centímetros en un año. Inclusive hasta 4 centímetros en un año es un signo de una alerta roja. Ahora, ¿cuál es otro signo importante? Dolor de la espalda media, dolor de la espalda baja. ¿Por qué? Porque una persona que tiene osteoporosis y no lo sabe, puede inclusive estornudar o tener una pequeña caída y caer de sentaderas, y es suficiente para presionar la columna y sufrir una fractura que le llamamos por aplastamiento. La zona más frecuente o más débil en la osteoporosis es la parte media de la columna, la zona torácica. Por eso normalmente vamos a encontrar fracturas a nivel torácico. Otra cosa que nos llama la atención es que la persona se cae, mete la mano y fue una caída pequeña y fue suficiente para fracturar la muñeca. Eso tampoco no es normal. Entonces son fracturas recurrentes, fracturas de mínima energía, de mínimo esfuerzo. Eso nos está llamando mucho la atención. También cuando la altura se empieza a perder de las personas y las vértebras empiezan a aplastar, a hacer varias fracturas por aplastamiento, hay gente que tiene un gran umbral del dolor.
entonces no sienten tanto dolor, pero es suficiente para que se empiecen a encorvar. Entonces tener un encorvamiento o empezarse a jorobar un poco, sobre todo las personas adultos mayores, es característico de que está con una fragilidad ósea y con una baja densidad de sus huesos, que lo puede llevar a una fractura si no es que ya la tiene. Los síntomas, y quiero que pongan mucha atención, la osteoporosis es silenciosa, no duele, porque me llegan muchas veces, doctor, traigo dolor de espalda, tengo osteoporosis, pudiera ser, pero la osteoporosis va a doler siempre cuando ya hay fractura. Cuando no hay fractura no nos va a doler, el dolor puede ser asociado por otro tipo de problemas como una osteoartritis, que son los desgastes propios de la edad, que es una espondiloartrosis, problema de los músculos, otras causas, pero quiero que se queden con esta idea. La osteoporosis no duele hasta cuando ya hay fractura. Ahora te voy a explicar cuáles son las causas de la osteoporosis, las cuales las vamos a dividir en dos, en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que normalmente van a ser asociadas al propio declive o a la propia edad, al paso del tiempo. Es obvio que conforme pasan los años, pues va a haber un declive de cuestiones sobre todo de hormonas y los factores genéticos, lo que ya traigas heredado de tus padres, es probable que se manifieste en cierta edad. Por ejemplo, causas primarias, pues obviamente es el envejecimiento que ya te estoy comentando. ¿Por qué? Porque el envejecimiento va a generar un declive, es decir, una baja de las hormonas sexuales. En las mujeres va a haber una baja de los estrógenos que juegan un papel fundamental en que tú no te descalcifiques. ¿Por qué? Porque los estrógenos juegan un papel de muchas funciones. En el hueso tiene una función muy importante, que es ayudar a fijar el calcio al hueso para que no te vuelva frágil y no se fracture. Entonces, cuando ya estás en el climaterio o la menopausia, que es aquello cuando ya no tienes menstruación, ya no tienes ese sangrado mensual cuando eres mujer, eso hace que seguramente tus estrógenos ya están muy bajos y eso va a hacer que seguramente con el paso de los años te empieces a descalcificar. Y en los hombres también nos descalcificamos. ¿Por qué? Porque entramos a un periodo donde hay una baja hormonal, sobre todo de la testosterona. La testosterona es la hormona importante en el hombre que nos ayuda a mantener los huesos fuertes y nos da masa muscular. Conforme después de los 40 años o incluso hasta a partir de los 35 años, la testosterona entra en un declive, en una baja importante, y eso hace que también los hombres nos descalcifiquemos. Es menos común que la mujer, pero también los hombres nos podemos descalcificar. Otras causas son los factores genéticos. ¿Cuáles son los factores genéticos? Que tu papá, tu mamá o tus hermanos hayan tenido fracturas y sobre todo que tu mamá o papá haya tenido osteoporosis. Entonces, esos factores genéticos son importantes considerarlo para saber si tiene riesgo de tener una osteoporosis de tipo primario. Las causas secundarias de la osteoporosis es muy importante tenerlas en mente porque muchas veces cuando vienen a la consulta clasificamos a un paciente como una osteoporosis primaria solamente por la edad y no es así. Hay una gran cantidad de pacientes que tienen osteoporosis secundario a algunas otras enfermedades que tengan y que no están siendo tratadas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Porque hay muchas. Los más frecuentes asociadas a una osteoporosis son las enfermedades metabólicas. Sí, nuevamente la tiroides aquí es otra vez un causante de osteoporosis. ¿Qué tipo de problema tiroideo? Sobre todo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es aquel, recuérdalo, cuando tu hormona tiroidea está liberando cantidades excesivas de hormona tiroidea y está mandando la orden de que esos osteoclastos, ¿te acuerdas? Los que se comen el hueso, trabajen de manera acelerada y entonces van a hacer que tu cuerpo entre en un proceso de una resorción ósea, que es el término médico, que se come muy rápido el hueso, al hueso que inclusive ni es tan viejo y lo está degradando rápidamente. Entonces, hipertiroidismo es muy importante tratarlo. Hipogonadismo, hay hipogonadismo en el cual tus órganos sexuales en el hombre, los testículos, en las mujeres los ovarios, no están liberando, ya dijimos, estrógenos en mujeres ni testosterona en el hombre. Y entonces eso va a hacer que te descalcifiques de manera muy rápida. ¿Cuáles otras causas pueden ser? Deficiencias de vitamina D, deficiencias de calcio, fósforo y magnesio. Esos minerales son muy importantes porque cuando hay un desequilibrio, probablemente te vas a descalcificar muy rápido.
Hay otra glándula que no la mencionamos con tanta frecuencia, pero existe y juega un papel importante en el hueso, que es arribita de la tiroides. Tenemos una glándula que se llama paratiroides. Hay una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta glándula libera una hormona que se le llama paratormona, que la función que tiene es indicarle a los osteoclastos, al calcio, que se salga del hueso y que ese calcio entre al torrente sanguíneo para otras funciones. No es mala la paratormona, es fundamental porque juega un equilibrio con la calcitonina, que es la hormona contraria, que es la que ordena que el calcio se meta al hueso. Pero cuando hay una enfermedad de paratiroides y no la atendemos, tu hueso se va a descalcificar. Entonces es importante que atendamos esas enfermedades. Hay unas otras enfermedades que son de tipo más gastrointestinal. ¿Y esas por qué juegan un papel importante? Porque esto habla de que el calcio, junto con la vitamina D, se van a absorber en el intestino delgado. Hay enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y CUSI o enfermedad celíaca, que van a atacar a tu intestino porque son autoinmunes y no van a permitir que se absorba de manera adecuada tu vitamina D y tu calcio. Entonces, por más que tomes vitamina D y calcio, si tu intestino está inflamado por dentro, no vas a poder absorberlo. ¿Y eso qué nos va a llevar? A que tu cuerpo se empiece a descalcificar. Entonces, estas enfermedades juegan un papel importante. Hay otras enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que también favorecen a la descalcificación, y sobre todo fármacos. Ciertos medicamentos se ha visto y se han estudiado que descalcifican a tus huesos. ¿Cuáles son los que hay que tener más cuidado? Sin lugar a duda, los corticoides, los esteroides, como prednisona, betametasona, metilprednisolona, dexametasona. Todos esos medicamentos normalmente los utilizamos para desinflamar en enfermedades de tipo reumáticas y son medicamentos que se utilizan a largo plazo, aunque sean dosis bajas, pero con el tiempo se ha visto que sí descalcifican tus huesos y pues te pueden llevar a fracturas. ¿Son malos los medicamentos? Pues no, son necesarios para ciertas enfermedades. Entonces nada es bueno, nada es malo, la clave es el equilibrio y un buen seguimiento médico. Hay otros medicamentos que también se asocian mucho a descalcificación, como los inhibidores de la bomba de protones. El pantoprazol, omeprazol, esos son muy frecuentes que los tomes como, entre comillas, antiácidos para evitar la irritación de los medicamentos, pero con el tiempo, aparte que inhiben o también afectan la absorción, sobre todo de la vitamina B, ¿por qué? Porque no permiten la liberación de algo que se llama factor intrínseco, también favorecen a la descalcificación. Hay otros medicamentos como los anticonvulsivos que se utilizan en gente que tiene crisis convulsivas o inclusive los utilizamos para dolor crónico, también pueden favorecer a la descalcificación. Entonces toma en cuenta todos estos factores secundarios, si te fijas son muchísimos, y que una persona que es adulto mayor y que aparte trae un problema de tipo secundario y no lo atendemos, esa paciente, por más que le demos medicamentos para osteoporosis, no va a responder bien, porque no hemos atendido la causa secundaria de osteoporosis. Esta parte del video es fundamental. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? El diagnóstico, como siempre, tenemos que hacer un buen interrogatorio y una buena exploración física. Quiero comentarte que hay mayores factores de riesgo de osteoporosis en personas de tez blanca y de raza asiática. La raza negra está más protegida para esta enfermedad, sin embargo no se descarta porque cada vez hay más factores secundarios que pueden llevarlos a osteoporosis. Lo que tenemos que hacer es ir preguntándole al paciente si ha perdido estatura. Por ejemplo, si antes medía 1,55 y nota que al medirse mide ya 1,50, pues ya ha perdido 5 centímetros, está de manera documentado. Entonces, ahí ya nos habla de un probable riesgo. Al revisar la postura vemos que se está encorvando, que puede haber molestias al tocar un poco la espalda, que pudiera ya haber alguna fractura por aplastamiento y la paciente no lo sabe, en alguna caída que tuvo hace meses. En el interrogatorio, al momento que nos dice que ya hubo hace 1 o 2 años alguna fractura de muñeca, entonces ya desde ahí ya nos está orientando que puede haber una fractura. Pero hay un test que es fundamental que nos puede hablar si ese paciente está en riesgo de una osteoporosis, o nos va a ayudar mucho
a tomar decisiones de qué tratamiento le vamos a dar a esta persona que o está en osteopenia, que ahorita te voy a explicar qué es osteopenia, o ya está en osteoporosis. Este índice o esta herramienta que utilizamos se le llama herramienta FRAX. En sus siglas en inglés es Fracture Risk Assessment Tool. Es una escala o es una herramienta en la cual evaluamos varios puntos. Por ejemplo, la edad de la persona, el sexo, si es hombre o mujer. Recuerda que el ser hombre no te descarta que tengas osteoporosis, pero es menos riesgo. La estatura, si los padres tuvieron alguna fractura o los hermanos, pero principalmente los padres, o si tuvieron ya osteoporosis. Hay algunos factores muy importantes de riesgo que es tabaquismo y alcoholismo. Entonces, si esa persona está fumando o tiene poquito que dejó el cigarro o sigue tomando más de 3 copas al día, algunos otros antecedentes donde ya tengamos evidencia en un estudio que se llama densitometría ósea, que ya está en fragilidad ósea, en osteopenia, o que ya está en una descalcificación importante, que ya es osteoporosis. Entonces, ese puntaje nos va a dar una toma de decisiones en el tratamiento. Es ahí que normalmente hacemos el diagnóstico, pero falta algo muy importante. Radiografías, que le pedimos radiografías de columna, sobre todo de la columna dorsal y la columna lumbar. La columna dorsal ya te expliqué que es muy importante porque normalmente la torácica de T6 a T8 hasta T9, que es la parte media de la columna, es donde normalmente van a suceder estas fracturas por aplastamiento. Y un estudio muy importante, la densitometría ósea, DEXA en sus siglas, DEXA. Ese estudio nos mide el grosor o la densidad mineral que tiene el hueso, es decir, la cantidad de calcio, la calcificación que tiene ese hueso. Nosotros nos vamos a basar en un puntaje que nos arroja esa densitometría. Es ahí lo difícil de leer, es ahí donde el médico tiene que tener una capacitación para que aprenda a interpretar de manera adecuada tu estudio y nos pueda llevar a un mejor tratamiento, sobre todo individualizado. La densitometría ósea normalmente se puede hacer de todo el esqueleto, pero principalmente la vamos a hacer de la columna y de la cadera. Los valores normales van a ser de -1 hacia arriba, es decir, hacia números positivos, -1, -9, -8, hasta llegar a 1. ¿Sí? Inclusive si tú ya te has hecho una densitometría, puedes ver que algunas máquinas nos dan por colores. Si el puntaje, si tú no lo sabes leer, pero ves que te ponen un puntito en la zona de color verde y verde intenso, quiere decir que tus huesos están fuertes. Si lo ponen el puntito en un color amarillo, quiere decir que tus huesos ya están frágiles, pero todavía no en osteoporosis. Pero cuando lo ponen en ese puntito en el área de color rojo, eso nos habla de que tu hueso ya está descalcificado y que seguramente ya está en osteoporosis. Entonces, los valores normales van a ser de -1 hacia positivos, es decir, de -1, -9, -8, -7, a llegar a 1, hasta llegar a 0. Pero hay algo que se llama osteopenia, que es una fragilidad claramente del hueso, pero todavía no es osteoporosis, es una pre-osteoporosis, si lo queremos ver así. ¿Cuánto es el valor para decir osteopenia? Es de -1 hacia -2.4 o -2.5 cuando mucho. Ese es el valor de una osteopenia. ¿Y cuándo es osteoporosis? Bueno, cuando el valor esté de -2.5 hacia abajo, es decir, -2.5, -2.6, -2.7, y entre más negativo se vaya haciendo es peor, porque nos habla que el hueso está más frágil y el riesgo de fracturas es más importante. Aquí vamos a utilizar 2 escalas para evaluar, algo que le decimos T-score y Z-score. Doctor Chris, ¿cuándo usamos el T-score y cuándo el Z-score? ¿Cómo los médicos comparan el T-score y el Z-score? El T-score está diseñado para comparar tu hueso si eres una mujer de 60 años y cuando te aparece L4, que es la vértebra lumbar L4, en T-score están comparando tu hueso de la vértebra L4 con el hueso de L4 de un joven de 30 años, que es como la edad más fuerte que tenemos los huesos. Una mujer de tu edad, no un hombre. Una mujer de 30 años contra una mujer de 60 años. Y ahí te dice si estás normal, si estás en osteopenia o estás en osteoporosis. ¿Y cuándo utilizamos el Z-score? El Z-score lo utilizamos para comparar cómo está el hueso contra una persona
de tu misma edad, de tu mismo sexo. ¿Sí? Si eres una mujer de 60 años y queremos ver la vértebra L4, qué tan gruesa está, qué tan la densidad mineral ósea, lo vamos a comparar en el Z-score contra una persona de 60 años. ¿Cuándo lo utilizamos ahí? Cuando queremos saber si tú tienes una osteoporosis de tipo secundario, es decir, que alguna enfermedad de las que ya te mencioné, como el hipertiroidismo, el hipogonadismo, algunas deficiencias de vitaminas y de hormonas, están llevando a que tus huesos se estén descalcificando. Cuando esos valores se acercan al nivel del menos 2.0 o lo superan, es probable que tengas una causa secundaria de osteoporosis. Es por eso que es tan importante saber leer ese estudio que se llama densitometría ósea. Y por último, y muy importante recordar, y me regreso nuevamente al FRAX, que es a esa herramienta que utilizamos donde hacemos preguntas y nos va a dar un puntaje de saber el riesgo que tú vas a tener de fracturas. Ese riesgo, esa tablita de FRAX nos va a dar el riesgo de fracturas a 10 años y eso nos va a permitir poder seleccionar mejor qué medicamento vas a utilizar a 10 años, porque cada vez las personas viven más. Entonces, es una enfermedad como la diabetes, la osteoporosis, no se quita, no se cura, pero se controla con mejor estilo de vida y con los nuevos medicamentos que hay, que ahorita te voy a mencionar. Entonces, es importante que nosotros como médicos seleccionemos en base a tu perspectiva de vida cuál es el mejor medicamento con mejor apego y con mejores resultados y menores efectos adversos que tú vas a requerir para poder tomar el tratamiento a largo plazo y tengas buen apego a él, en base a este FRAX que nos dice el riesgo de fracturas tuyas a 10 años. Llegamos a la parte que estabas esperando, el tratamiento. ¿Cómo seleccionamos el mejor tratamiento, sobre todo de manera individualizada? Ya te expliqué que es muy importante el diagnóstico y sobre todo el hacer el análisis con el FRAX, con la herramienta diagnóstica de FRAX, con la densitometría ósea y la exploración física. Y sobre todo saber si traes algunas otras enfermedades que no están siendo tratadas. Entonces, el tratamiento lo primero es descartar que tengas una causa secundaria que te está provocando osteoporosis. Ya te dije, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo, es decir, de hormonas muy bajas y sobre todo medir tus niveles de vitamina D, 25-hidroxi, ¿sí? que es la vitamina D, que es la fracción que medimos, calcio, sobre todo medimos calcio en 24 horas, ¿sí? para ver si no estás eliminando el calcio de manera severa y rápida, fósforo y magnesio, esos juegan muy importantes. Obviamente medir cómo está trabajando tu hormona tiroidea y obviamente tus hormonas sexuales, si eres hombre testosterona, si eres mujer tus niveles de estrógeno. El tratamiento normalmente es primero suplementar los niveles de vitamina D que por la edad normalmente siempre van a ir disminuyendo. Actualmente pido la vitamina D y estoy sorprendido de que gente tan joven, mujeres tan jóvenes ya tienen niveles de vitamina D muy bajos. Lo normal de la vitamina D va a ir de 30 a 100, pero en ocasiones no sabemos leerlo y vemos gente que tiene 30 y decimos está normal, no, está bajo, normal bajo. Hay que llevarlo lo más cercano a 70 o a 100 si es posible. Entonces la vitamina D es una hormona y juega un papel fundamental en todo nuestro cuerpo y sobre todo en el sistema inmunológico. Entonces los niveles de vitamina D tenemos que incrementarlo. Ahora, niveles de vitamina D, simplemente tomarlos no es suficiente, hay que exponerse al sol. 30 minutos, 40 minutos es muy importante porque la vitamina D se activa con el sol. Si lamentablemente vives en una ciudad donde no hay sol, eso es un alto riesgo también de osteoporosis porque te vas a descalcificar. Entonces, benditos los que vivimos cerca de playa o en playa porque tenemos sol. Entonces, hay que salir al sol, hay que también tomar hay que tomar también calcio porque el calcio también es importante, pero calcio con malos niveles hormonales de nada va a servir. Al contrario, el calcio también con hipercalcemia nos puede llevar a algunos otros riesgos de otras enfermedades. Entonces, también tienes que ir con tu ginecólogo por si eres una mujer y ver si eres candidata a algún suplemento hormonal, algún sustituto hormonal. No todas son candidatas porque también si ya tuviste o tienes antecedentes de cáncer de mama o de endometrio, puedes tener un mayor riesgo tomando algunas hormonas. Por eso es importante que acudas con médicos especializados
ginecólogos especializados en climaterio o en menopausia, porque ellos seguramente te van a dar un buen tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos que utilizamos para evitar que te sigas descalcificando? Hay unos que son los de primera elección, por así decirlos. ¿Por qué de primera elección? Porque son tratamientos de una pastilla por semana o una pastilla al mes. Son vía oral, son bien tolerados y se han estudiado más de 30 años, se tiene de estudios de esos medicamentos. Entonces se saben muy bien los riesgos adversos que tienen esos medicamentos. Esos medicamentos se llaman bifosfonatos. Los bifosfonatos, como alendronatos, ivandronato, risendronato, ahorita voy a mencionar algunos nombres comerciales, esos medicamentos están muy bien estudiados. Normalmente los tienes que tomar por la mañana en ayuno para permitir que se absorban bien. ¿Y cuál es la función que tienen? La función que tienen es inhibir, ¿te acuerdas esas personitas que te comenté al inicio de la plática que se llaman osteoclastos? Los osteoclastos son aquellos que se comen ese hueso viejo y lo que hacemos es que, aguántame osteoclastos, no te comas tan aceleradamente el hueso. Los detienen, calman un poco esa ansiedad que tienen de seguir destruyendo tu hueso. Los bifosfonatos nos ayudan mucho a eso, son bien tolerados, pero no tienen un efecto tan rápido como los nuevos medicamentos que ahorita te voy a enseñar. Entonces, los bifosfonatos los utilizamos en una paciente que en base al FRAX, a esa escala de herramienta, tienen riesgos moderadamente bajos de fracturas. Y entonces son personas que tienen todavía algo de actividad, hacen un poco de ejercicio, no fuman, no toman, los papás no tuvieron fracturas, no tienen osteoporosis, no tienen problemas del equilibrio. Bueno, pues ese paciente tiene 60 años, esperemos que llegue a 100 años, que es así como tenemos que plantearlo. Pues ella es probable que sea candidata a un medicamento de un bifosfonato. ¿Por qué? Porque lo va a poder tomar cada semana o una vez al mes, de manera constante. Te digo, como una enfermedad de presión arterial alta o de diabetes donde te estás tomando tu pastillita de manera constante, pues así también en algunas ocasiones tenemos que ver la osteoporosis como una enfermedad metabólica de largo plazo. Pero algunas veces esos bifosfonatos no son candidatos. ¿Por qué? Porque tienen intolerancia al medicamento, irritan mucho el esófago, el estómago, les quema mucho, o simplemente esas personas sí tienen factores de riesgo moderadamente altos de fracturas. Entonces ahí no podemos esperar a que estos medicamentos que tardan más de un año en depositarse en el hueso actúen. Ahí es cuando tenemos que brincar a otros. Quiero comentarte que si tú estás tomando algún tratamiento o vas a empezar un tratamiento para osteoporosis con un bifosfonato, tienes que ir primero al dentista. Hay pocos reportes, pero los hay, de que cuando vas a tomar un bifosfonato, ¿sí? Bueno, voy a mencionar marcas, quiero aclarar que no tengo ningún compromiso con ninguna casa comercial, pero sí quiero mencionar los nombres para que te familiarices con ellos. Alguno que a lo mejor suena común es uno que se llama Fosamax Plus, que trae vitamina D y trae un bifosfonato. Ese medicamento, si lo vas a iniciar, tienes que cuidar mucho ir al dentista antes de empezarlo, porque cuando tienes un problema dental y te quieren extraer una pieza, esos medicamentos se han asociado con necrosis mandibular, es decir, el hueso tiene una afectación donde no cicatriza, puede sufrir una alteración importante y puede llevar a dolor crónico. Entonces sí es importante que te apoyes con tu médico y que vayas primero al dentista antes de empezar un tratamiento con estos medicamentos. Ahora, si tú tienes un riesgo mayor, no tienes buen apego al tratamiento vía oral, te irritó mucho el medicamento vía oral o tienes alto riesgo de fractura, tienes que brincar a otra línea de medicamentos que se llaman medicamentos monoclonales. Estos medicamentos monoclonales son más potentes, pero tienen, por así decirlo, menor tiempo en el mercado que los bifosfonatos. Todavía no se saben a ciencia cierta todos los riesgos adversos que pueden tener y que a lo mejor en un futuro se pueden descubrir, ¿no? O no tenían la eficacia que aparentemente tienen en este momento. Porque acuérdate que la medicina con el tiempo y los resultados van cambiando. Entonces hay que también ser un poquito expectantes en los nuevos tratamientos que existen. Estos vamos a dividirlo en dos. Unos que se pasan vía intravenosa y otros que se pasan vía subcutánea en la piel. Los que son intravenosos es en personas que tienen un alto riesgo de fracturas,
que no podemos esperar a darles un tratamiento vía oral varios años. Eso tenemos que irnos directamente ya a algo inyectado intravenoso para ayudar a que esos huesos se fortalezcan lo más pronto posible. Un nombre comercial, lo voy a mencionar, no tengo ningún conflicto de interés con nadie, pero quiero comentarlos para que tú te identifiques con ellos. Uno se llama Aclasta, es intravenoso y se pone una vez al año. Entonces este medicamento va a hacer que tus huesos no se vuelvan tan poróticos tan rápido, porque también inhibe los osteoclastos y de alguna manera también se fortalecen un poco. Pero obviamente son más caros. Aquí en México, afortunadamente, algunas instituciones públicas creo que los manejan, no estoy seguro, pero creo que algunos sí los manejan de manera gratuita en algunas instituciones de salud. Y hay otros que son subcutáneos y que se ponen cada 6 meses, como una marca que se llama Prolia. Prolia se pone cada 6 meses y así de manera constante, pero también se ha visto un poco en Prolia que cuando no lo interrumpes, lo pones 6 meses y luego otros 6 meses y ya no te lo vuelves a poner, aumenta los riesgos de fractura. Entonces sí es importante que no suspendas los tratamientos y que con tu médico, después de que te ponga varias veces la inyección y lo suspenda, inmediatamente empieces con otro tratamiento. Puede ser ya vía oral como un bifosfonato, que son los que ya te comenté. Pero hay un nuevo tratamiento que aparentemente ya está en México, que se llama Rozosumab. Rozosumab es también un medicamento monoclonal que aparte de evitar que se destruya el hueso, forma hueso. Es un dual, tiene doble función. Es de lo mejor que hay en el mercado. El costo en México, estuve investigando, está como en 8,500, en dólares vienen siendo como $520 aproximadamente, y se pone cada mes de manera subcutánea. Así llevarlo hasta 1 año a 2 años, y esos medicamentos, los que son inyectados, sí nos pueden dar cambio a la densitometría de manera más pronta, aproximadamente en 1 año, inclusive a veces hasta los 6 meses ya puedes ver cambios en la densitometría. A diferencia de los bifosfonatos, donde hasta los 2 años puedes empezar a ver cambios en la densitometría ósea. Entonces, hay otro medicamento que es un formador de hueso que se llama teriparatida. La teriparatida es un análogo de una hormona que nos ayuda mucho a formar hueso. Entonces, normalmente eso lo utilizamos en gente que ya está muy frágil o que ya tiene riesgos de fracturas muy importantes, sobre todo en columna, y le damos ese tratamiento inyectado inclusive una vez por mes, 6 meses o hasta 1 año. Normalmente son ciclos como hasta de 6 meses. Entonces, eso nos ayuda a formar hueso, y de ahí iniciamos con otros de los tratamientos que ya te comenté, inyectables como los monoclonales, que era Rozosumab o Prolia o Aclasta, ya lo que tu médico te selecciona. Esos son los tratamientos hasta hoy más conocidos. Seguramente habrá nuevos en el mercado, pero sí quería que tú los conocieras y te identifiques con ellos para que cuando vayas a una consulta con tu médico puedas hacer preguntas un poquito más claras acerca de estos medicamentos. Y la parte más importante en el tratamiento de osteoporosis, y que va a depender mucho de ti, es el estilo de vida. Evita el estilo de vida sedentario. Tienes que salir a caminar, tienes que hacer ejercicio con algo de peso, con algo de mancuernas. Los estudios con mayor evidencia que nos ayudan a prevenir la osteoporosis es natación, el tai chi, esos movimientos rítmicos como de arte marcial, tienen mucha evidencia, y un baile en especial, no sé si lo has escuchado, bueno, en México seguro sí, es el danzón. El danzón son movimientos secuenciales lentos, pausados, pero con pequeños golpes en las articulaciones. Esas pequeñas descargas de peso hacen que tu cuerpo detecte que al momento que estás apoyando no te descalcifiques tan rápido. Entonces es importante que te compres unas pequeñas mancuernitas, unas ligas, y lleves un programa de ejercicios de fortalecimiento de masa muscular y de masa ósea, aunado un poquito de estiramientos, porque se ha visto que cuando estiramos las articulaciones, estiramos tendones y ligamentos, esos están anclados al hueso, y cuando los estiramos, el hueso, simplemente el estiramiento, detecta que no se debe descalcificar. Entonces, por favor, sal a caminar, haz algo de ejercicios de estiramiento. Si no puedes nadar, entra a caminar a un área de alberca, porque tienes un menor impacto, pero un impacto suficiente para que no te descalcifiques. Fortalece con ligas y mancuernas. Es importante que mantengas
tu masa muscular, porque eso va a mantener tu masa ósea. Y algo muy importante, ya te comenté, la dieta. Evita lácteos, azúcares, gluten, aceites vegetales, porque todo eso inflama tu cuerpo y también acelera esa descalcificación ósea. Los tips más importantes para llevar a casa. Número 1. La osteoporosis es una enfermedad metabólica en el cual hay un desequilibrio entre la producción de hueso nuevo con el hueso viejo. Tú ya no produces hueso nuevo y tu cuerpo sigue destruyendo el hueso viejito que ya tienes. Entonces, eso va a hacer que te vuelvas frágil y que pueda haber claramente un mayor riesgo de fractura. El punto número 2 es que hay enfermedades que son de tipo metabólico que están destruyendo tu hueso y tú no lo sabes o no le estás dando la atención que tienes. Como ya te dije, enfermedades de la tiroides, como el hipertiroidismo, el paratiroidismo, que van a hacer que tu hueso se destruya de manera rápida. Entonces, el mensaje es que tienes que atender las otras enfermedades que están provocando que te descalcifiques. Y ahora el punto número 3. El diagnóstico lo hacemos basado en el interrogatorio del paciente, en la exploración física y sobre todo en estudios que pedimos, como viene siendo la densitometría ósea, radiografías de columna y de cadera, pero muy importante es esa herramienta que utilizamos, que es el FRAX, que es aquella que nos dice el riesgo que tiene una persona de tener una fractura a 10 años. Y el punto número 4, el tratamiento farmacológico nunca va a ser suficiente si tú no modificas tu estilo de vida. Dieta y ejercicio es fundamental para que mejores esa calidad y salud ósea. Salir a caminar, caminar en el agua, hacer ejercicios con liga, estiramiento, tai chi o bailar danzón. Simplemente que te actives va a hacer que tu hueso no se descalcifique. Está totalmente estudiado que las personas que tienen fracturas y que ya después de que los operan no se levantan en cama, tienen mayor riesgo de morir. Entonces evita llegar a estar en cama porque aumenta el riesgo de muerte. Recuerda esto, las personas se fracturan normalmente en el baño porque es ahí donde se resbalan y caen, y eso es lo que normalmente, si ya tienes osteopenia o osteoporosis, te va a llevar a una fractura de cadera. Y es ahí donde empieza ese círculo donde fractura, cirugía, cama. Y es el peligro. Entonces platica con tus familiares para disminuir el riesgo. Ponte sandalias en el baño. Si tienes problemas de equilibrio, báñate sentado. Si tienes algún familiar que te pueda apoyar al salir del baño para que te ayuden a secar, si eres un adulto mayor muy frágil, hay que manejarse con mucho cuidado. Y sobre todo, si es posible, evitar barreras arquitectónicas. Nosotros en rehabilitación le decimos barreras arquitectónicas, escalones, rampas. Muchas veces un adulto mayor ya no ve muy bien y se tropieza con mucha facilidad porque hay pequeños barritas o pequeños desniveles que provocan sus caídas. Entonces evitemos ciertos factores de riesgo en el hogar que nos vayan a permitir que un adulto mayor se caiga y se fracture. Sin lugar a dudas, el tema de hoy, hablando de osteoporosis y osteopenia, es uno de los temas más importantes que yo he hablado a ustedes, mi público, mis seguidores de mi comunidad de fugitivos del dolor. Estoy seguro que esta plática va a cambiar mucho la manera de prevenir y tratar la osteoporosis y sobre todo va a mejorar mucho tu calidad de vida. Házmelo saber allá abajo, yo te agradezco mucho tus comentarios porque los leo, y si puedes esta plática compártela a muchas personas, a familiares, tíos, abuelos, porque como te dije, esta enfermedad no es solo de mujeres, y el mensaje que te doy es de que muchas personas están tratadas como osteoporosis primarias y hay causas secundarias que no han sido atendidas y por eso no responden bien a los tratamientos. Así que por favor, lleva esta plática, y quiero agradecer en especial a la doctora Tania Inés Nava Bringas. Ella es médico rehabilitador, colega mío, pero tiene una alta especialidad en rehabilitación ortopédica y tiene una especialidad en el área o tiene una formación en osteoporosis. Con ella me platiqué mucho, ella me asesoró mucho los nuevos tratamientos, entonces quiero dar una atención y un agradecimiento especial. Está en Ciudad de México, en el Hospital Médica Sur, así que si gustan contactarla, la doctora Tania Inés Nava Bringas es especialista en rehabilitación y una gran formación en osteoporosis. Muchas gracias, fugitivos. Síganme en mis demás redes sociales porque cada vez ya somos más
y estamos muy cerca de llegar a 500,000 seguidores en YouTube. Sigamos creciendo. Fugitivos del dolor. Dime qué tema más te gustaría saber. Nos vemos pronto. Dr. Chris, Fugitivo del dolor.